Hola amigas y amigos, yo soy Julio Valderas y esto es Desde la Oscuridad, un programa con una perspectiva macabra y sombría sobre el mundo y sus personajes. Espero que lo disfruten. Estamos transmitiendo completamente en vivo desde Moro Comunicaciones. Recuerden que pueden seguirnos en sus redes sociales a través de Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, YouTube, donde constantemente comparten contenido muy interesante. Agradecemos muchísimo a Dani en los controles técnicos, a la licenciada Inés y al licenciado Alejandro por permitirme llegar hasta ustedes a través de este espacio. Hoy es martes 29 de agosto del 2023 y como cada programa ya saben que les traigo información sobre personajes y hechos históricos que tienen algo que ver con la fecha cercana a nuestro programa. Y en esta ocasión les quiero platicar de un personaje que muchos de ustedes podrían considerar una persona sumamente cruel, pero les aseguro que nadie de los que lo conocieron se ha referido a él como un aspecto de su personalidad. De hecho, se habla de que es un hombre bastante inocente y confiado. Estoy hablando del señor Manuel Laureano Rodríguez Sánchez, mejor conocido como el famoso, el gran Manolete. Este torero nació en Córdoba, allá en España, el 4 de julio del año 1917. Sin embargo, no es la fecha de su nacimiento la que nos hace recordarlo en esta ocasión. Miren, este señor tenía la tauromaquia en la sangre. Su papá también era torero y de hecho a él era el que se le conocía primero como Manolete, pero nunca fue realmente muy famoso. Simplemente el señor Manuel toma el apodo de su padre, mucha gente lo relaciona con él y él sí puso muy en alto este famoso apodo. Su madre, antes de estar casada con su padre, también estuvo casado con Lagartijo, que también fue un torero, así le apodaban, obviamente, Lagartijo. De hecho, era conocido como Lagartijo Chico. Otro torero que también de cierto renombre y que conoció a su madre, a la famosa Doña Angustias. Doña Angustias, este nombrecito que sería tan característico para una mujer con el espíritu y también con la actitud de la madre del señor Manolete. Bueno, dos de sus tíos de Manolete también eran toreros, entonces obviamente se empezó en la arena desde muy joven. Comenzó a torear antes de los 15 años en el año de 1933, imagínense, muy jovencito, y tomó la alternativa en el año de 1939. La alternativa, para los que no estén relacionados con este ambiente, un torero es considerado novillero hasta el momento de la alternativa. ¿Cuándo es la alternativa? Cuando finalmente se convierte en un torero y se hace regularmente en una corrida ya con toreros de más renombre. Regularmente hay un padrino de estos toreros que es quien se encarga de ser testigo del evento y apoya muchísimo al novillero, que en ese momento deja de ser novillero para convertirse en torero. Hay que mencionar que han habido novilleros que no han logrado dar este paso y que al momento de la alternativa deciden no tomarla. Por eso es el nombre de alternativa, porque es cuando deciden tomar la decisión o declinarla para convertirse en toreros. Es importante mencionar que hay mucho compañerismo entre los toreros en el ambiente de la tauromaquia. No solamente porque hay mucha empatía sobre el riesgo que estos llevan, porque literalmente pues, se juegan la vida en cada corrida. Y esto además los hace convertirse en buenos amigos, en compañeros. Entonces realmente hay un ambiente de mucha cordialidad en ese sentido. Independientemente de lo que sucede con el animal, les pido que dejemos un poquito de lado esta parte. Realmente es un ambiente en el que el compañerismo se vuelve parte importante. A mí me ha tocado ver eventos donde ha habido toreros que dan la vida por salvar a sus compañeros que a veces son cornados durante la faena. En fin, en el caso de Manolete, fue considerado un verdadero maestro de esta faena. Era un hombre que era muy arriesgado, toreaba de una forma muy vertical. Realmente se considera que revolucionó el mundo del toreo, particularmente en España, que venía de la guerra civil y que pues es un ambiente que ahí nace, es un evento que nace completamente en Europa, en esta parte, y a Manolete se lo considera como un auténtico revolucionario y maestro de la tauromaquia. Él era muy conservador, era muy hogareño, como les dijo su madre, doña Angustias. Era un poquito controladora con él.
lo controlaba mucho, él mantenía muchos de sus familiares por solicitud de ella. Ellos no venían realmente de una familia de mucho abolengo, de mucho dinero. De hecho, hay quien se refiere a ellos como unas personas un poquito prosaicas, incluso hay quien se referido a ellos como familia vulgar. Manolete como que se refinó un poquito, aparte de que era muy elegante en su forma de torear. Muchísima gente importante, políticos, empresarios, otros artistas de otras disciplinas se acercaron mucho a él. Y en alguno de estos eventos, de estas fiestas, de estas relaciones, nace una relación sentimental con la actriz Lupe Sino, también española, y que dicen que le hizo ver su suerte a Manolete, porque ella venía de un ambiente pues muy liberal, con muchas amistades, mucha fiesta, mucha gente tratando de seducirla, y él, al ser tan conservador, tan hogareño, tan tradicionalista, pues obviamente tuvieron muchos roces, además de que la familia, particularmente su mamá Doña Angustias, pues definitivamente no la aceptaban, no querían que fuera parte de su vida, y porque ella fomentaba mucho que él se alejara del núcleo familiar. Se dice que Manolete, cuando llegaba a una ciudad para torear, lejos de su casa, lo primero que hacía era hablarle por teléfono a su mamá. En fin, el 28 de agosto del año 1947 es cuando se da la última corrida del señor Manolete, allá en Andalucía, en España. Esa tarde toreó con alguien que sería considerado en su momento como su competidor, su rival, aunque realmente no había una enemistad entre ellos, pero era considerado como el futuro del toreo, porque Manolete ya estaba considerando el retiro, todavía estaba un poquito joven en ese entonces. Él tenía más de 30 años y pues ya tenía una buena fortuna acumulada, tenía un estilo de vida pues más o menos estable. Ya él consideraba que tal vez ya había conocido el amor de su vida, entonces ya estaba pensando en el retiro Manolete. Y esa tarde toreaba con quien era considerado el futuro del toreo, podría decirse su rival de suerte, su rival de arte, el señor Luis Miguel Dominguín. Quienes no sepan quién es este señor, pues es nada más y nada menos que el papá de Miguel Bosé. Todo esto se los comento porque realmente hay mucha cultura dentro del ambiente de los toros. Es impresionante hasta dónde llega los alcances que puede tener. Les repito, no pretendo que cambien su forma de pensar con respecto a este tipo de eventos, pero es padre que el aspecto cultural resalte en muchas de estas pues acciones del ser humano que inevitablemente trascienden en la historia. Bueno, ese día un toro llamado Islero, de la famosa ganadería Miura, un animal de 495 kilos según los registros, lo corna en el muslo derecho. Y esto le provoca una herida terrible, una hemorragia casi incontrolable que finalmente le causó la muerte. Manolete muere toreando. Existe un dicho que dice: cornada de Miura, muerte segura. Es impresionante la cantidad de toreros que han fallecido en los cuernos de los astados de esta ganadería de Miura. Entonces, a pesar de todo, es una ganadería que sigue subsistiendo, que sigue haciendo toros impresionantes. Incluso creo que el registro más grande de un toro en una plaza pertenece a esta ganadería. En fin, parte de todas las leyendas y folclore que envuelve al toreo, a la tauromaquia, porque han sido más de uno los toreros que han muerto entre los cuernos de los toros de esta ganadería. Y otro dato interesante que llama la atención: este nombre y esta ganadería, muchos de sus toros han inspirado los nombres de los modelos de la famosa marca de autos italiana Lamborghini. Hay un coche, de hecho, de la Lamborghini que se llama Islero. Hay un coche que se llama Miura. El murciélago no tiene ese nombre como muchos piensan por la forma de las puertas. No, sino porque murciélago fue el nombre de un toro de la ganadería. Y el señor Lamborghini le gustó muchísimo este ambiente. Y en honor a toda esta arte es como fue nombrando a muchos de sus autos. De hecho, el coche aventador también está inspirado en los toros. En fin, todo lo que envuelve es esta actividad tan impresionante que en lo personal yo considero. Manolete muere, como les digo, debido a la cornada de este toro.
eh, pero muere hasta el día siguiente, ya en el hospital. Hay una leyenda, no se sabe realmente qué tan cierta sea, de que en el hospital la señorita Lupe Sino hizo todo lo posible por ir a verlo, por entrar a verlo. Llegó al hospital, se dice que estuvo ahí, pero ni su madre, doña Angustias, ni el señor Álvaro Domecq, amigo de Manolete, le permitieron entrar. Álvaro Domecq, sí, me refiero al señor que fue el propietario de la famosa destilería Domecq, de estos brandies tan famosos que seguramente muchos de nosotros conocemos. Álvaro Domecq era nieto de Pedro Domecq, a quien en honor se le puso el nombre al brandy. Entonces, doña Angustias le suplica al señor Álvaro Domecq que le ayude a evitar que Lupe Sino entre a ver a Manolete, porque ya se estaba jugando entre la vida y la muerte debido a la cornada. Y no se lo permitieron. Dicen que esto afectó seriamente a la actriz, que se vino para abajo y decayó muchísimo después de este trágico evento. Se dice también que Manolete, una de sus últimas voluntades era casarse con Lupe Sino, pero su madre no lo permitió. Como les digo, doña Angustia lo controlaba muchísimo, no quería que ella fuera parte de su familia, no quería que fuera parte de la vida de su hijo y no le permitió cumplir su última voluntad. Es lo que se cuenta, lo que la leyenda urbana nos dice. Entonces, se dice que él tenía una forma muy cariñosa de referirse a Lupe Sino, algo así como mamita, como mamacita, como madre. Y por eso mucha gente asegura que la última voluntad de Manolete era ver a su madre, porque sí la quería mucho, pero él muy posiblemente pretendía como última voluntad casarse en su lecho de muerte con la última mujer a la que amó, que desgraciadamente esta trágica historia de amor nunca se dio, y es así como Manolete fue sepultado en un panteón familiar, pero ojo, no en un panteón familiar de su familia, sino el de una familia de la que él era muy allegado, una familia de mucho dinero que tenía un panteón familiar y que le permitieron que descansara ahí sus restos. Sin embargo, en 1951 sus restos son trasladados hasta un mausoleo construido en su honor allá en la ciudad de Córdoba, allá en España, en la ciudad natal de Manolete, para que ahí pasara el resto de su eternidad. Es así como termina muy joven la vida de un gran torero al que al parecer en el último momento de vida murió haciendo lo que quería, lo que más amaba, pero no pudo estar con la persona que más amaba. En fin, al final de cuentas también son humanos, también cometen errores y también la muerte, igual que todos, le llega. Amigos, cambiando de tema radicalmente, otro evento muy trágico que se da en fechas cercanas a nuestro programa, la masacre de Múnich. Es un atentado terrorista que terriblemente se da nada más y nada menos que en el año de 1972 durante los Juegos Olímpicos allá en Múnich, Alemania. No en la Alemania que conocemos hoy, sino en la República Federal Alemana. En ese entonces Alemania todavía estaba dividida en Alemania Oriental, en la Alemania Occidental o Alemania del Oeste, y habían organizado los Juegos Olímpicos. Intervinieron muchísimos elementos en esta tragedia, pero de verdad muchísimos. Alemania Occidental le gana la sede de los Juegos Olímpicos a Montreal, a Detroit y también a Madrid. Ningún tema político áspero, realmente ganaron bien la sede. Querían opacar lo que había sucedido aquí en México durante 1968, que aunque no había interferido con los Juegos Olímpicos, la prensa internacional, la poca que sí dio a conocer la noticia sobre los terribles hechos de 1968 previo a los Juegos Olímpicos, pues no querían que manchara otra vez la violencia a las Olimpiadas. Entonces decidieron hacerlo en un ambiente de muchísima paz, de muchísimo hospitalidad, de muchísima apertura. Entonces la Villa Olímpica, porque además los últimos Juegos Olímpicos que había organizado Alemania habían sido en el año 1936, todavía bajo el régimen de Hitler. Entonces se había pretendido en esas Olimpiadas poner el alto a la raza nazi, un mensaje muy propagandista de pro-nazi. Entonces la gente quería evitar eso y era inevitable relacionarlo con Alemania. Entonces Alemania dijo: no, bienvenidos al mundo olímpico, va a estar muy padre, va a estar muy bonito. Entonces hacen una villa olímpica sumamente accesible, lo que se convirtió en un grave error y que de hecho
preocupó mucho al gobierno israelí, que también mandaba una delegación, y ellos sí siempre han tenido problemas de tipo bélico y político con muchísimas naciones. En fin, las Olimpiadas se inauguran de forma normal, y cuando ya llevaban una semanita más o menos de competencias, lo que fue en el año 1972 en los 20º Juegos Olímpicos, que dio un inicio el 26 de agosto, ya una fecha muy cercana a nuestro programa. Pero como les digo, ya llevaban como una semana de eventos, eran 121 países, eran más de 7,000 atletas, y es así que el 5 de septiembre, 8 miembros de un grupo terrorista llamado Septiembre Negro, que es una fracción de la Organización para la Liberación del Estado Palestino, que en aquel entonces era liderada nada más y nada menos por el señor Yasser Arafat. En fin, uno de los muchos elementos, como les consideraba, para que se dé todo toda esta serie de circunstancias que terminaron en una gran tragedia. En fin, entonces estos 8 personajes ingresan a la Villa Olímpica de forma clandestina. ¿Cómo es que lo hacen? Era tan abierto el ambiente de la Villa Olímpica que sí tenían seguridad en las entradas, pero tenían unas bardas de más o menos 2 metros donde muchos atletas acostumbraban escapar. ¿Para qué? Para irse de antro, para salir a dar la vuelta, para salir a divertirse, beber alcohol, conocer mujeres, etc. Entonces incluso se sabe que unos miembros del comité de la delegación de Estados Unidos ayudaron a los terroristas a brincar porque iban disfrazados de competidores y pensaron que simplemente eran compañeros que también se habían ido de juerga y querían ingresar a la Villa Olímpica. Les ayudan a entrar, ellos traían armas escondidas en las mochilas, ellos llevaban pants, entonces la gente creía que eran de otros atletas olímpicos, eran más de 7,000 atletas, no había forma de identificarlos a todos. Entonces logran ingresar y es cuando ellos irrumpen en la habitación de los atletas israelíes. No les fue tan fácil porque había competidores de lucha. Obviamente, atletas preparados, fuertes, que sabían técnicas de lucha, trataron de dominarlos, pero no lo lograron, era nada más uno de ellos. Terminan matando a otro compañero y obligan al otro a llevarlos a donde estaba el resto de los atletas. También ahí había competidores de lucha, atletas muy fuertes, pero desgraciadamente no les funcionó la idea de llevarlos con ellos porque estaban dormidos. Entonces, para los terroristas fue muy fácil controlarlos y dominarlos. Para ese momento ya se había dado la alarma, ya los atletas habían escapado, el resto de las delegaciones, ya la policía había intervenido y es cuando empiezan las negociaciones. Se sabe que más o menos a las 4 de la mañana es cuando irrumpen en la Villa Olímpica, y como eso de las 6 de la mañana del 5 de septiembre, ellos avientan desde el balcón de los atletas su lista de demandas. Una lista de demandas verdaderamente absurda, porque exigían la liberación de más de 230 prisioneros en cárceles israelíes y a 2 en cárceles alemanas, que eran el fundador del Ejército Rojo, otro grupo terrorista, y una periodista que consideraban ellos que debía ser libre. Se sabe que también fueron ayudados por grupos neonazis para ingresar en el país y meter sus armas. Entonces había demasiados elementos ya como confabulando en toda esta tragedia. Es a partir de este punto cuando todo se complica, porque el gobierno israelí toma la decisión de no negociar con los terroristas. Y el gobierno alemán, a través de sus fuerzas armadas, no le informa esto a los terroristas. Los terroristas amenazaron con matar a un atleta a las 11 de la mañana. Las negociaciones ya se habían tardado demasiado, ellos decidieron no matar a ningún atleta, prefirieron darles tiempo, pero no había tiempo que ganar porque el gobierno israelí no iba a negociar con los terroristas. Entonces se da una operación conocida como la operación Sonnenschein, no sé si la pronuncié bien, está en alemán, que además fue una operación que falló. Disfrazan a unos 40 policías o algo así de deportistas, con la intención de que se infiltren en el edificio y se acerquen a los terroristas para salvar a los rehenes. Eran 8 terroristas y eran 11 rehenes. No habían informado que para ese entonces ya habían asesinado a uno al intento de someterlos, pero bueno.
Grave error. Muchísimos canales de televisión estaban transmitiendo estos eventos. Estaban informando de los cuerpos policíacos ingresando a la Villa Olímpica. Todas o muchas de las habitaciones de la Villa Olímpica tenían televisión. Así que los terroristas estaban viendo en vivo cómo pretendían someterlos. Cuando la policía se da cuenta, retira a los elementos de seguridad y pues afortunadamente esta operación, aunque canceló, no terminó en tragedia. Pero los terroristas, al verse ya desesperados por no ver resultados de sus negociaciones y al darse cuenta de que no iban a poder lograr nada, exigen que los trasladen a la ciudad del Cairo, allá en Egipto, en un avión de un aeropuerto específico. Las Fuerzas Armadas convencen a los terroristas de trasladarlos a otro aeropuerto pensando que iban a poder emboscarlos trasladándolos en helicóptero. Pero tampoco lo planearon bien y pusieron como francotiradores simplemente a policías que tenían experiencia en el tiro pero que no tenían ningún tipo de entrenamiento especial o militar para este tipo de operaciones. Las Fuerzas Armadas sacan en helicóptero a los terroristas y a los rehenes y al llegar al aeropuerto pretendían también meter a elementos de sus Fuerzas Armadas en el avión donde iban a trasladarlos hasta Egipto. Pero no lo hacen rápido y para colmo se dan cuenta los terroristas porque cuando llegan el avión está vacío. En el traslado desde los helicópteros hacia el avión, ellos deciden regresar a los helicópteros y es cuando empieza la masacre. Empieza la balacera, los francotiradores que no estaban preparados fallaron muchos tiros y finalmente terminan matando únicamente a 5 de los terroristas. Un policía también resultó muerto y los terroristas asesinaron a todos los atletas. 11 atletas iraníes de la delegación olímpica fueron acribillados ese día. La situación escaló muchísimo, la gente exigía que se cancelaran las Olimpiadas, no se cancelaron, únicamente se suspendieron durante un día y luego en la ceremonia donde quisieron rendir tributo a los atletas, bajaron todas las banderas a media asta, pero no la de los estados árabes, los países árabes, porque ellos no se permitían hacer esto. El conflicto creció muchísimo, el gobierno israelí estaba muy cuestionado y muy criticado. Su primera ministra era una mujer, empezó ahí la cuestión de la misoginia, del machismo. Muchos políticos a partir de este evento se tomaron mucho de ese punto, considerando que una mujer no tenía el carácter para lidiar con las crisis. En fin, se salió del control. Posteriormente, se da la venganza del gobierno israelí porque desplegaron dos operaciones nombradas Primavera de Juventud y la Cólera de Dios, en las que asesinaron a mucha gente que consideraron responsable del ataque terrorista en el que murieron los atletas israelíes. Es así como termina, por así decirlo, la terrible masacre de Múnich de 1972, durante uno de los eventos que tienen la noble intención de transmitirle paz al mundo, los Juegos Olímpicos. En fin, amigos, esta semana les quiero recomendar una película que, aunque no tiene mucho que ver con el tema que acabamos de platicar, sí es parte de su historia. Estoy hablando de la película Rojo Amanecer. No es una película de terror, no es una película de thriller, no es una película de suspenso, pero sí es una película muy dramática que te causa muchísima angustia. Es del año 1989 y está dirigida por el señor Jorge Fons. Tiene un elencazo, está protagonizada por Héctor Bonilla, María Rojo, Bruno Bichir, Demián Bichir, y en un pequeño papel también participa el difunto Eduardo Palomo. Los que no la han visto, les platico que está ambientada en un solo día durante el terrible 2 de octubre de 1968. Estamos hablando de una familia como cualquier otra que vive en los edificios de Tlatelolco y que el día 2 de octubre tiene un día normal, un día perfectamente normal. Es un matrimonio con 4 hijos, los 2 mayores son estudiantes de la universidad, están muy involucrados en el movimiento universitario, pero ese día van al meeting, al famoso meeting de la Plaza de Tlatelolco, en la Plaza de las Tres Culturas, en aquel terrible 2 de octubre de 1968,
y empiezan desde que el abuelito de la familia se da cuenta de que hay mucho movimiento de militares y también de policías. En algún momento de la historia, la familia se queda sin luz en el edificio. Posteriormente, el jefe de la familia recibe una llamada que lamentablemente se corta. Y es cuando empieza la tragedia del 2 de octubre. Ya saben que no les hago spoilers de la película, tienen que verla, vale mucho la pena. No es una película que te deprime, realmente es una película que te deja un mensaje, aunque sí de un poquito de injusticia, pero que te hace ver desde una perspectiva un poquito cruda lo que gobiernos de países a los que se supone que deberían proteger llegan a hacer en una medida desesperada por calmarlos, por enfriar los ánimos, por evitar a veces tragedias que ellos consideran que podrían ser mayores. ¿Por qué? Porque en 1968 ya se iban a hacer los Juegos Olímpicos en México y el gobierno necesitaba controlar el movimiento estudiantil de la forma que fuera. Y es así como justifican esta terrible matanza del 2 de octubre. Ojalá se vayan a verla, es una película que vale mucho, mucho la pena ver. Fíjense que un dato interesante de esta película, en su momento fue producida por el difunto también Valentín Trujillo, este actor tan famoso de películas un poquito peculiares de los años 70 y 80. Y fue una película que tuvo poquito presupuesto. Casi toda la película se oye con mucho eco. Y es porque el set de grabación no era propio para películas, más bien era como para comerciales. Pero tenían un elencazo, tenían muy buenos actores, tenían un muy buen guión y la película es muy, muy, muy buena. En fin, amigos, pasamos al microrrelato de esta semana. Recuerden que todos mis microrelatos los pueden encontrar en las redes sociales. Y para este cuento les pido que se imaginen a una mujer desesperada hablando con un anciano. ¿Cuál es el precio de esta? El extraño hombre se acerca y estirando su mano esquelética toma el frasco que contiene el artículo del cual la joven desea conocer el precio. Esta es muy barata. ¿De quién es? Es del último hombre que conociste. Pensé que sería más cara. No. Las cosas que se forzan pierden su valor muy rápido. ¿Por qué? Las cosas que se dan de forma natural son valiosas, bellas y apasionantes. Tardan en ser y hacerse. En cambio, cuando las forzamos se vuelven opacas y vacías, además de ser fáciles de reemplazar, por lo que no interesa a los compradores. En cambio, el extraño hombre interrumpe su explicación y vuelve a estirar la mano mostrando una sonrisa casi diabólica y sostiene otro frasco a la altura del pecho de la joven, evidenciando el alto valor de su contenido. Esta es la del hombre que más te amó. Ve su luz, su fuerza, su brillo y su tamaño. Esto no es algo forzado, esto es algo natural y por lo tanto es bello y puro. ¿Y cuál es su valor? Desgraciadamente, uno que no puedes pagar. ¿Por qué? Pregunta la mujer con lágrimas en los ojos. Porque hace tiempo la rompiste cuando ya era tuya, pero a pesar de eso se reconstruyó y creció al grado de convertirse sola en lo que es ahora. ¿Puedo hacer algo para recuperarla? Eso es algo que sucede con las almas. Pueden recuperarse. Incluso pueden reconstruirse, pero debes estar dispuesta a pagar el precio. Dicen que las almas sí se venden, pero como nuestro microrrelato lo dice, hay que estar dispuesto a pagar el precio. Recuerden que los microrrelatos no tienen la intención de contar una historia completa, solamente nos permiten ver una pequeña parte que nos permite suponer el principio y el final que nosotros deseemos. Espero que les guste. Amigos, me despido de este programa con la frase que encontré en las redes sociales de un perfil que se hace llamar Lazuli o Runé Lazuli y dice así: no intento escaparme de mi oscuridad, estoy aprendiendo a amarme en ella. Como nuestro programa, amigos, desde la oscuridad, no quiere decir que no vamos a conocer aspectos negativos de la vida o los que carecen de luz, pero sí podemos aprender a forjar nuestro carácter, a amarnos y a salir victoriosos desde la oscuridad. Amigos, yo les agradezco mucho que me hayan acompañado en este programa.
Gracias por seguir nuestra transmisión. Recuerden que pueden encontrar todos mis trabajos, mis libros, los proyectos en los que participo a través de mis redes sociales. Me encuentran en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Twitch, Telegram. Me encuentran como Conoce Nuevas Historias o Nuevas Historias o Julio Valderas o J2B Escritor, para que vean un poquito más de todo lo que compartimos. Espero que les haya gustado este programa. Les espero el siguiente martes y les deseo una excelente tarde. Nos vemos.